Muy buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy les vamos a hablar, mi compañera Caterine y yo, María Camila Álvarez, acerca de la evolución del sistema monetario internacional durante las guerras. Para iniciar, vamos a hablar un poco de qué es el sistema monetario internacional. Entonces, este es un conjunto de instituciones, acuerdos y normas que rigen las transacciones comerciales y financieras entre los países. Estas lo que hacen es establecer normas que regulen los flujos monetarios transfronterizos, con el objetivo de garantizar la libertad del intercambio internacional y prevenir los desequilibrios monetarios que podrían afectar la credibilidad del sistema. Bueno, existen varios tipos de sistema monetario internacional. Entonces, el primero es patrón oro. El segundo, no sistema de época entre guerras. El tercero sería el sistema de Bretton Woods. Y el cuarto, el régimen de flotación. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de el no sistema época entre guerras. Este también se denominó como patrón cambio oro. En el comienzo de la Primera Guerra Mundial se interrumpió el funcionamiento del patrón oro internacional, ya que los países prohibieron las exportaciones de ese material. Las reservas del oro eran principalmente utilizadas para financiar importaciones de los países neutrales como Estados Unidos. A su vez, los países en guerra utilizaron la emisión inmoderada de billetes para financiar los altos volúmenes de gasto pues, que se generaban dentro de ese proceso de guerra. Dicha emisión de papel moneda, sumada a la disminución de la capacidad productiva de los países, contribuyeron a que se presentaran brotes inflacionarios. En 1917, Estados Unidos ingresó a la guerra y prohibió las exportaciones de oro con el objetivo de que dejara de existir como ese patrón dentro del mercado mundial. Durante el conflicto, el Reino Unido comenzó a perder preponderancia, mientras que Estados Unidos comenzó a cobrar importancia. De esta manera, el dólar empezó a reemplazar la libra esterlina como moneda fuerte a nivel mundial. Los países beligerantes emergieron de la guerra en una situación de inestabilidad monetaria, provocada principalmente por la falta de control de crecimiento de crédito interno, lo cual obligó a algunos de ellos a flotar el tipo de cambio. Un ejemplo sería Inglaterra con la libra esterlina que flotó libremente entre 1919 y 1925. Bueno, la experiencia con tipos de cambio flexibles en la época de 1920 fue utilizada por algunos autores, como por ejemplo en los movimientos de capital a corto plazo, que estos son desestabilizadores y de esta manera se fue creando cierto perjuicio contra el libre comercio. Bueno, la experiencia con tipos de cambio flexibles en la época de 1920 fue utilizada, como mencioné anteriormente, por algunos actores con la intención de tener como una libre fluctuación cambiaria. El hecho de dejar fluctuar las paridades era considerado como un fenómeno temporal y se esperaba volver eventualmente al sistema que se tenía antes de la guerra. En 1922 tuvo lugar una conferencia en Génova. Esta se hizo con el objetivo de discutir la reconstrucción del sistema monetario internacional. La implementación de un acuerdo internacional de este tipo habría significado institucionalizar el patrón cambio oro, donde los bancos centrales harían un esfuerzo cooperativo para asegurar la supervivencia de este sistema. Sin embargo, las circunstancias no estaban dadas para que dicho
acuerdo fuera factible debido a la inestabilidad monetaria que predominaba en ese tiempo, la cual hacía imposible fijar las paridades en algunas monedas pues, que eran muy importantes durante la época. Sin embargo, poco a poco se empezó a restablecer el patrón oro a través del mundo, basado en las recomendaciones que se habían hecho en esa conferencia en Génova. Y ya. Bueno, poco a poco se comenzó a restablecer el patrón oro a través del mundo, basado en las recomendaciones de Génova. El primer país que volvió a establecer el patrón oro fue Estados Unidos en 1919, mientras que en 1925 se restableció también en Inglaterra. En 1928 el proceso estaba prácticamente completo, pero el patrón oro restablecido en la segunda mitad de la década de 1920, también llamado patrón cambio oro, difería del que había existido antes de la guerra. Este ya no era un sistema dominado por un solo país, ya que el dólar competía con la libra en los pagos internacionales. Además, se implementaron una serie de medidas tendientes a economizar oro, tales como la no circulación de monedas de oro y la recomendación de algunos países pequeños pudieran mantener como reservas las monedas de los países grandes, cuyas reservas internacionales consistían únicamente en oro. Por el lado de la aplicación de reglas de ajuste del patrón oro, la evidencia empírica señala que en muchos casos se trataba de neutralizar el mecanismo de ajuste. Por ejemplo, a través de la esterilización, si bien esto último también sucedía antes de 1914, en esta nueva etapa se potenciaron las violaciones a las reglas del juego. Durante la Gran Depresión, muchos países renunciaron a sus compromisos del patrón oro y permitieron que sus monedas fluctuaran en los mercados de divisas. A su vez, los países se vieron obligados a imponer controles cambiarios y trabas de las importaciones. Se recurrió a la devaluación como una medida para tratar de solucionar el problema de recesión interna, exportando el desempleo y empobreciendo el vecino. Esto daba origen a represalias y las consiguientes devaluaciones competitivas tendían a veces a anularse mutuamente. También se aplicaron muchas restricciones al comercio, tales como aranceles, cuotas y restricciones de tipo administrativo. Aunque la crisis había obligado a muchos países al abandono del patrón oro, se seguía considerando a esto como un fenómeno temporal y se mantenía la esperanza de volver a establecer a través del mundo un sistema de paridades fijas por medio de un esfuerzo cooperativo internacional. En conclusión, ese fue un periodo en el que el nacionalismo político influyó. También en lo económico, los países prefirieron dar prioridad a las consideraciones nacionales de corto plazo en lugar de comprometerse a esfuerzos cooperativos internacionales de largo plazo. Bueno, Primera Guerra de las Monedas, 1922 a 1936. Durante la Primera Guerra Mundial, todos los países habían abandonado el patrón oro y esto permitió financiar sus gastos de guerra sobre la base de fuertes emisiones monetarias. Sin embargo, en el año 1922, las naciones industrializadas enviaron a sus representantes para considerar el regreso al patrón oro. Y así, en la conferencia de Génova, nació el nuevo sistema patrón cambio oro, que inmediatamente mostró algunas grandes falencias. Algunas de ellas son los países superavitarios podían juntar grandes cantidades de moneda extranjera y luego cambiarlas repentinamente por oro en el país emisor. Por otro lado, Alemania, que era potencialmente la principal economía de Europa,
no poseía suficiente oro para soportar una oferta monetaria que facilitara el comercio internacional necesario para devolver su economía a la senda de crecimiento. El funcionamiento del sistema dependía fuertemente de las renombradas reglas del juego, al igual que el patrón oro original, pero con la diferencia de que este periodo de entreguerras objetivos internos empezaron a ser más relevantes que anteriormente a la Primera Guerra Mundial. Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos cumplían el rol de los líderes en el mercado cambiario. Se entiende por esto que otros países reaccionan ante cambios de las monedas de los líderes o incluso imitan la política. Bueno, como mencionó anteriormente mi compañera Caterine, entonces estos países eran los que tenían como ese rol de líderes en el mercado. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Entonces, Alemania. En Alemania la situación era crítica debido al Tratado de Versalles de 1919, que le imponía grandes pagos tanto de dinero como en especies e incluso la cesión de territorios a países aliados en virtud de los daños causados durante la guerra, haciendo a Alemania la única responsable de la misma. Estos pagos fueron considerados como excesivos por algunos economistas e incluso imposibles de pagar. Un mito existe donde entonces que el gobierno alemán destruyó su moneda para no pagar lo estipulado en el Tratado de Versalles, lo cual fue logrado en parte ya que en 1924 se celebró el Plan de Dawes, que estableció ciertas reducciones de pagos y financiamiento para los mismos. La hiperinflación alemana marca un punto de inflexión en la historia de la política económica, ya que se había demostrado que se puede evaluar la moneda en la búsqueda de objetivos internos y que además esos objetivos pueden ser alcanzados. Otros países en el futuro comenzarían a poner objetivos internos sobre los externos, manipulando el valor de sus monedas, aunque obviamente pues no en tal magnitud como lo hizo Alemania. Desde la estabilización de la nueva moneda alemana, se mantuvo una paridad fija con el oro durante más de 15 años y a partir de 1928 comenzaron a caer progresivamente tanto las exportaciones como las importaciones en consecuencia de políticas proteccionistas y la Gran Depresión. Todo esto hasta el año 1933 con el ascenso de Hitler al poder. La economía tuvo un rumbo hacia la autarquía, aunque en enlaces con Australia y otros países de Europa del Este. Por lo que a partir de ese año, Alemania no se vio afectada significativamente por las devaluaciones de Inglaterra y Estados Unidos. El siguiente Bueno, país sería Francia. Entonces, la moneda francesa se depreció sistemáticamente desde la finalización de la guerra hasta finales de 1926, cuando ingresó nuevamente al patrón oro y logró estabilizar el valor de su moneda. Según otros países como Estados Unidos e Inglaterra, fijó el valor del franco en un valor excesivamente devaluado, mientras que el gobierno francés negaba a que estas acusaciones fueran ciertas. La realidad era que el franco, en términos nominales, se había apreciado un 365% desde enero de 1919 hasta diciembre de 1926. Con respecto al oro, este aumento del precio de la onza superó ampliamente al de otras grandes potencias mundiales. Esto debido a que ganó grandes ventajas competitivas en el comercio frente a otros países y mantuvo un importante superávit comercial que indujo a la acumulación
de reservas que pues hicieron que se tuviera como ese desempeño frente a otras naciones. Bueno, Inglaterra. En abril de 1925, Inglaterra retornó al patrón oro, manteniendo la paridad anterior a la guerra. Esta decisión fue tomada a instancias del ministro de Hacienda, Winston Churchill, que estaba convencido de que era lo más sano para las finanzas inglesas. Además de una cuestión de honor, Churchill, años más tarde, escribió que este había sido uno de los errores más grandes de su vida. El problema fue que la deflación de los años 20 no alcanzó a compensar las grandes escaladas de precios de la Primera Guerra Mundial, por lo que la moneda quedó fuertemente devaluada. Si a esto le sumamos la devaluación y la esterilización, Francia, quedó claro que en Inglaterra eh, empezaron a haber presiones deflacionarias. Um, por las políticas monetarias contractivas impuestas por las reglas del juego. Esa deflación, en conjunto con el aumento de las tasas de interés, provocaron un aumento del desempleo y una gran cantidad de quiebras de empresas. Para empeorar la situación, este atraso cambiario indujo a un déficit crónico de la balanza de pagos de Inglaterra, que era una de las monedas que se utilizaba como reserva en el resto del mundo. Esta débil posición de uno de los países centrales puso en duda la estabilidad de la libra esterlina y por lo tanto del sistema completo. Por último, la Gran Depresión del año 1929 agudizó todos los problemas nombrados. Bueno, el siguiente país es Estados Unidos. Debido a que la acumulación de oro fue en términos porcentuales similar al aumento del nivel de precios durante la guerra, Estados Unidos no tuvo el problema del atraso cambiario que acechaba a Inglaterra, debido a que la acumulación de oro fue en términos porcentuales similar al aumento del nivel de precios durante la guerra. Estados Unidos no tuvo el problema del atraso cambiario que se acechaba a Inglaterra. A partir de finales de 1927, Estados Unidos aumentó fuertemente su tasa de interés, provocando que grandes cantidades de oro fluyeran desde Europa a este país. Muchas gracias por su atención prestada. Esperamos que les haya quedado un poquito claro el tema y muchísimas gracias por la atención.